Lección 4, tercer trimestre. Misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios. Versículo de memoria dice: Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Salmos 82, 3 y 4. Los salmos y los proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida, no solo en momentos de adoración o durante otras actividades religiosas. Mientras que el libro de Proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica, desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno, Salmos es una colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas exaltadas, y todo lo que hay en medio. Nuestra fe debe marcar la diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestra vida, porque a Dios le importa todo eso. No podemos ser ajenos a la injusticia que impregna la vida humana. De hecho, repetidamente se describe la injusticia como algo por lo que nuestro Señor se preocupa y que busca aliviar. Él es la esperanza de los desesperados. Al recordar lo que dicen estos libros, tal vez esta lección pueda inspirarte a ser más proactivo en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos y los olvidados. Salmos, cantos de esperanza para los oprimidos. Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. A menudo en los salmos escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, la justicia y el poder de Dios parecen opacados por la injusticia y la opresión expresados en estos cantos. Sin embargo, estos son cánticos de quienes aún cantan. Ni su vida ni su fe se han apagado. Aún hay esperanza y el reclamo es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal y los oprimidos sean destruidos. De esta manera, los autores de los Salmos tratan de cerrar la brecha entre sus declaraciones de fe y las pruebas y las tragedias de la vida. En el Salmo 9, 7 al 9 y 13 al 20, David apremia al Señor para que intervenga y expresa su seguridad de que la justicia de Dios prevalecerá. Siente la presión de la prueba, pero confía en el Señor. A lo largo de Salmos, la respuesta constante a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Serán castigados y los oprimidos serán restaurados y renovados. Al observar que muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo temible, él analiza la perspectiva judía original y escribe: miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio, saben que su caso es irrefutable, si al menos pudieran ser escuchados. Cuando Dios venga a juzgar, Él los oirá. En Salmos vemos esperanza para los oprimidos, incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones actuales. Levántate, Dios. El Salmo 82 establece que a pesar del orden y las reglas sociales dados por Dios, la nación israelita en varias ocasiones en su historia no cumplió con este plan. Fácilmente llegaron a ser como las naciones que los rodeaban, viviendo según un patrón de injusticia y opresión. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. Sin tribunales que los protegieran, el común del pueblo y especialmente los pobres estaban sujetos a explotación.
El Salmo 82 es una respuesta a esta situación. Describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes e incluso a los jueces del pueblo. Este salmo enfatiza que quienes desempeñan esos roles en la sociedad son designados como jueces bajo su dirección. Ocupan su cargo y desempeñan su trabajo como representantes y subordinados de Dios. Según el salmista, la justicia de Dios es un modelo de cómo debería funcionar la justicia terrenal y también proporciona el criterio con el que luego se juzgarán esa justicia y a los que la dispensan. Este salmo concluye con un llamado específico a que Dios intervenga y detenga la injusticia que prevalece en la nación. Como muchos de los salmos, este le da voz a los que no tienen voz, a los oprimidos cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan. El Salmo 82 llama a Dios como juez supremo y gobernante, soberano del universo y de todas las naciones. No existe un tribunal o autoridad superior ante la que se pueda presentar esa apelación. La seguridad viene de que, aun cuando los tribunales terrenales no escuchan ni hacen valer el clamor de los pobres y los oprimidos, como suele ocurrir, todavía hay una oportunidad innegable de pedir ayuda. En diferentes momentos de nuestra vida podemos ser víctimas de la injusticia, pero en otras ocasiones podemos ser los que cometamos una injusticia o nos beneficiemos de ella. En pasajes como este salmo encontramos discernimiento y sabiduría, seamos oprimidos u opresores. También los jueces injustos son hijos de Dios y le preocupan y quiere que vivan mejor. Por lo tanto, hay esperanza incluso para los que están del lado de la opresión si desean cambiar. Las promesas de un rey. Lee el Salmo 101. Es un pasaje para líderes. Se piensa que estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado como rey de Israel. Posiblemente fueron adaptados de los votos que hizo cuando asumió el poder. En sus experiencias como guerrero para Saúl y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo cómo un rey que pierde el rumbo puede perjudicar a la nación y a su propia familia. David determinó que iba a ser un líder diferente. Pocos podríamos ser líderes políticos o personas influyentes en gran escala, pero todos en la vida tenemos la oportunidad de influir en los demás. Podría ser en la vida laboral, la participación comunitaria, la familia o la iglesia. Como Elena de White comenta sobre uno de estos escenarios de liderazgo, los votos de David registrados en el Salmo 101 deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. Según tengamos oportunidad, debemos estar preparados para sugerir y confirmar estos principios a aquellos que ocupan puestos de liderazgo por encima de nosotros. Y todos en nuestro liderazgo y lugares de influencia tenemos la oportunidad de aplicar los principios que presenta David, que nos ayudarán a ser una bendición para los demás. El punto de partida para David es honrar a Dios por su misericordia y justicia. Esto se convirtió en el fundamento de todo lo que David procuró durante su reinado. Buscó aprender y practicar estas mismas características en su vida y obra. Para esto debió resistir las tentaciones de hacer mal las cosas y de ser corrupto y deshonesto, que son trampas concretas para quienes ocupan puestos de poder y liderazgo. Al saber cuán importantes serán los buenos consejeros para ayudarlo a hacer lo correcto, David se comprometió a buscar asesores de confianza y nombrar funcionarios honestos. La justicia y la misericordia marcarían su liderazgo. Al acercarnos al final del libro de Salmos, las exclamaciones de alabanza parecen ir en aumento.
Los últimos 5 salmos comienzan con un mandato sencillo y directo: alabad a Jehová. Sin embargo, el Salmo 146 hace un énfasis especial en la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos. Este salmo destaca que Él es el creador de este mundo y describe el trabajo continuo de Dios como juez, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor. Todo esto enfocado a las personas que necesitan este tipo de ayuda. Es una visión inspiradora de lo que Dios hace y busca hacer en nuestra vida, en nuestra comunidad y en nuestro mundo. A veces pensamos que cuidar de los necesitados es algo que debemos hacer porque Dios lo dijo, pero el Salmo 146 afirma que esto es algo que Dios ya hace y se nos invita a unirnos con Él. Cuando trabajamos contra la pobreza, la opresión y la enfermedad, en realidad estamos trabajando con Dios y para sus propósitos. ¿Qué mayor privilegio puede haber que nos asociemos con Dios a fin de lograr algo tan inspirador como lo que declara este salmo? Además, también hay beneficios para nosotros. Los cristianos a menudo hablamos de buscar a Dios y del deseo que tenemos de mejorar nuestra relación íntima con Él. El Salmo 146, 7 al 9 y muchos otros pasajes en toda la Biblia nos indican que una forma de encontrarnos con Dios es unirnos a lo que Él hace. Por ende, si Él trabaja para animar a los pobres, los enfermos y los oprimidos, como dice este Salmo, nosotros también deberíamos trabajar con Él. Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida. Y hoy, en la persona de sus hijos, Él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Si suprimiéramos el sufrimiento y la necesidad, no tendríamos modo de comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer al Padre Celestial lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el Evangelio un aspecto más hermoso que cuando se lo predica en las regiones más necesitadas y oprimidas. Proverbios: misericordia con los necesitados. Al ser una colección de dichos sabios, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencia de vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia y la injusticia, en ocasiones desde diferentes ángulos. La vida no siempre es sencilla, y Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en el modo de vida, incluso entre quienes son fieles a Dios. Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la gente es pobre debido a las circunstancias, a sus malas decisiones o a la explotación, pero cualesquiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera creador y defensor de los necesitados, independientemente de sus errores. Si bien Proverbios afirma que elegir la sabiduría y obedecer a Dios llevan a una vida mejor, las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios. La fidelidad a Dios siempre es considerada más importante y en última instancia más gratificante que la ganancia material. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia, dice Proverbios 16, 8. Otra preocupación en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia. Proverbios no solo se preocupa por la vida de la gente, sino además ofrece información sobre cómo la sociedad en su conjunto debería funcionar en beneficio de todos, en particular de aquellos que necesitan protección. Se nos recuerda nuevamente que en el mejor de los casos, los que gobiernan y dirigen lo hacen con la ayuda de Dios y deben actuar como agentes de su gracia y compasión hacia los necesitados. Es fácil que alguien se sienta apenado por quienes viven situaciones negativas o pasan por injusticias. Sin embargo, debemos tomar ese sentimiento de tristeza y convertirlo en acción.
para reflexionar. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios, dice Patriarcas y Profetas en la página 745. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que esta semana sigamos aprendiendo cómo ayudar a los más necesitados de nuestro medio y de nuestra iglesia.